Hola, ¿cómo estás? ¿Sabías que Jesús te ama y tiene un plan especial para ti? Somos el Ministerio Buen Soldado de Jesús y queremos compartirte las buenas noticias que en Jesucristo hay vida eterna y plenitud de vida. Te invitamos también a que nos sigas y compartas estas enseñanzas, que estamos seguros van a ser de gran bendición para ti y los que te rodean. Y a la muerte fue porque ejercicio. Nos ponemos de pies, pues nos sentamos, nos volvemos a poner de pies. Bueno, vamos al libro de Romanos, al capítulo 8, versículo 1. Y a la cuenta de 3, con voz alta, como buenos soldados y soldadas de Jesús, vamos a proclamar la palabra. 1, 2, 3. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Merece un aplauso al Señor? Claro que sí, denle un aplauso al Señor. Puedes tomar asiento. Bueno, hoy no tuvimos la música en vivo. Dos de nuestros principales alabantes y cantantes, bueno, el uno está fuera del país, está en Colombia, Jaime, y su hermano Isra, bueno, está un poquito con la garganta. Si no me tocaba a mí jalarme en todas las 7 canciones, pero bueno, la otra semana sí vamos a tener la música en vivo, ¿sí? Les ofrecemos. Bueno, el viernes, nosotros los viernes tenemos iglesias de hogar, nos reunimos, en este caso en mi casa, pero estamos con la idea de abrir 2 nuevas iglesias de hogar. Esperamos ahí que Paula dice amén, ¿sí? Amén. Y también con Ricky, que también dice amén. Amén, muy bien. Entonces nuestra idea es irnos multiplicando a través de iglesias de hogar. Ese es un lindo modelo. Entonces el viernes yo tengo en mi casa, a veces rotamos entre mi casa o la casa de Steph y Jaime, nos rotamos. Este viernes estuvimos en mi casa y se conectó también vía videoconferencia mi hija Joanita desde Estados Unidos. Y yo en realidad dije, bueno, vamos a tener un tiempito de oración, pero no había preparado un tema yo para esa noche, pero sentí que, querían con la palabra, querían compartir la palabra, oír la palabra, y yo simplemente dije, bueno, se me vino a la mente, no había preparado nada, y se me vino a la mente un versículo, Romanos 8, 28, y dije, bueno, abrir mi palabra, y como ustedes ya saben, muchas veces el Señor me sorprende, porque sin preparar algo me hace una enseñanza, y fue del Espíritu Santo. Y empiezo a leer Romanos 8, 28, que lo podemos leer, y dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y empecé a centrarme, pero justamente mi hija me dijo, qué curioso. Ella había estado viendo una prédica de una familia joven de predicadores, había estado viendo en línea, y era este mismo tema, este mismo versículo. Me dice, qué curioso, y era todo este desglose del capítulo de Romanos, del capítulo 8, versículos 28 al 39, y me dice, qué coincidencia, a veces no son coincidencias, el Señor tenía preparado. Y justo fue lo mismo que ella ya había estado, y el Señor me mostró que continúe y siga. Yo dije, este tema lo vamos a compartir el domingo. Y vamos a leer de nuevo del 28 al 30, y dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Vamos a ir desglosando poco a poco estos versículos que les estoy compartiendo de Romanos. Y volviendo al 28, dice que todas las cosas son para nuestro bien. ¿Pero a quiénes?
¿Para quiénes es? Todas las cosas para nuestro bien, para toditos, para toda la humanidad. Aquí claramente dice, y sabemos que a los que aman a Dios. ¿Tú le amas al Señor? ¿Amén? Alza la mano si le amas al Señor. Gloria a Dios, qué lindo. Entonces, si tú amas al Señor, todas las cosas son para tu bien. ¿Qué opinas de eso? A veces pasamos por algún problema, un problema de salud, un problema económico, la pérdida de algún familiar, un problema en el trabajo, ¿no es cierto? Pero después el Señor saca algo maravilloso de esas pruebas, ¿o no? ¿No es cierto? Saca una lección y salimos más bien fortalecidos y nos acordamos de este pasaje bíblico. Decimos, en verdad, todo lo que me ha pasado en mi vida en este tiempo, ahora veo que es para mi bien. Amén. ¿Sí? Gloria al Señor. Me estaba acordando el otro día, justamente, y compartíamos eso con el viernes, de que hace muchos años, no sé si fue en el 2012, tal vez hace 2013, por ahí debe ser, que en el departamento donde vivía Anita, que por cierto nos alegramos mucho de tenerle aquí, Anita, bienvenida de nuevo, y está ya con nueva visión 8K, ya pues tridimensional, ¿no? Qué bien, gloria a Dios. Nos acordamos que estábamos justo en el departamento y estaba Anita, estaba Jenny, estaba Michelle, guaguita y chiquitita, y estaba Paul y Fernanda, ¿se acuerdan? Y habían estado con mi hermano José y Margarita, y les compartíamos la palabra. Fuimos esa noche, ¿no? Pero miren, no fue el momento, pasó el tiempo, hubo que pasar algunas vicisitudes, algunas situaciones adversas, ¿o no, Paul? Pero aquí, ahora están ustedes aquí, y no recién, no hoy, desde ya un tiempo atrás están con nosotros. Pero a los que aman a Dios, todas las cosas son para bien. Y ahora ustedes, con esta experiencia que han vivido, a veces dolorosa, pero uno dice, sí sirvió, porque si no hubiera pasado esa situación difícil, tal vez no le hubiera conocido al Señor. Muchas veces el Señor obra de esa manera, nos pone una prueba que nos hace llorar, pero es para un propósito mayor. ¿Cuál es? Encontrarle a Él. Así me pasó a mí, así le ha pasado a muchos de ustedes, le ha pasado a Paul, a Fernanda, qué sé yo, a tantos de ustedes. Pero eso nos ha traído al Señor. Todas las cosas son para nuestro bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todo es para nuestro bien, a los que tiene Dios un propósito. Un propósito. Un propósito, un propósito. Compartir la palabra. Ahora Paul va a abrir una iglesia de hogar, Ricardo igual, tiene un propósito en la vida. Todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida tiene un propósito mayor, ¿no es cierto? Entonces es lindo, qué hermoso que es este pasaje, es impactante realmente. Todo, absolutamente, tengan por presente eso, todo es para nuestro bien. Hermoso. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. A los que antes conoció. ¿Qué significa esto? Que el Señor ya nos tuvo en la mente de Él antes de que naciéramos. ¿Sí? Antes de que naciéramos, el Señor ya nos tenía en su mente. ¿Te has puesto a pensar en eso? O sea, ni nacíamos y Él ya estaba en los planes de Dios, estábamos en los planes de Él. Amén, qué lindo, ¿no? Porque dice aquí que nos predestinó. Este es un prefijo, predestinó, es antes de darse algo. Antes de que ya naciéramos, estábamos ya en los planes del Señor. Qué lindo. Es como un padre, ¿no? Que dice, ya es tiempo de ser papá, o la mamá, es tiempo de ser mamá, pero ya tiene en la mente el hijo que vendrá, ¿no? Sea varón o sea mujercita, pero ya está pensando en ese hijo. Está pensando, dice, ¿no? Así es el Señor, ya nos pensó, ya sabíamos
cómo nos íbamos a llamar, cómo iba a ser nuestra forma física, todo. Estábamos predestinados. Esto de la predestinación es muy interesante. Hay un debate en la iglesia que dicen que no estamos predestinados, y otros que dicen que sí estamos predestinados. Yo pienso que estamos predestinados, ¿no? Hay muchos pasajes contundentes en la palabra del Señor que ya estábamos predestinados para ser salvos, pero bueno, no es el tema de esta mañana. No es el tema de esta mañana, pero algunas pastillitas les vamos a dar ahí. Pero aquí afirma, ¿no? Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fueran hechos conforme ¿a quién? A la imagen de su Hijo. Miren, nosotros somos predestinados para ser imagen de Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo en otro pasaje habla que nosotros tenemos la mente de Cristo y que ya no vivo yo individualmente, sino Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Nosotros somos como cuando el Señor creó al hombre y en el huerto del Edén dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ahora, por medio de Cristo, nosotros somos imagen de su Hijo, para que Él sea, dice, el primogénito entre muchos hermanos. El Señor Jesucristo, además de ser nuestro Señor y Salvador, es nuestro hermano mayor, nuestra imagen al que uno sigue. Y siempre en las familias, el hermano mayor tenía que ser, a lo menos en las familias tradicionales, antiguas, el que daba ejemplo. Dice, el papá me dice: pero tú tienes que dar ejemplo, tú eres el hermano mayor, ¿no es cierto? Entonces, el hermano mayor nuestro es el Señor Jesucristo, y nosotros somos imagen de Él. Y ese es un reto grandísimo, decir: mira, Cristo es mi imagen y yo tengo que seguir. Como Pablo decía, que seamos imitadores de Él como Él es de Cristo. Debemos ser imitadores de nuestro Señor. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. El Señor nos llamó. ¿Estás consciente que en algún momento el Señor te dijo: ven Paul, sígueme? ¿Se acuerdan cuando el Señor estaba aquí en la tierra? Iba caminando y le encontraba, por ejemplo, a Mateo, recaudador de impuestos, mal visto por los judíos en ese tiempo, que era una actividad que no era bien vista, porque él recaudaba los impuestos para los romanos, y el Señor pasaba por ahí. ¿Y qué le dijo a Mateo? Ven, sígueme. Y en algún momento de nuestra vida el Señor nos dijo: ven, sígueme, ven, sígueme. Nos llamó, y dice que a los que nos ha llamado, ¿no es cierto?, a estos también justificó, porque al llamarnos me dijo: ven, abre tu corazón, entrégame tu vida, y nos dio una vida eterna. Nos justificó. Eso significa justificar. Justificar es decir: ya tú no tienes pecado, ya estás justificado, no tienes que hacer nada más sino seguirme y aceptarme en tu corazón. Y a los que justificó, estas también glorificó. Miren qué lindo, Dios nos ha glorificado. ¿Qué significa la palabra glorificar? Nos ha dado honra, nos ha puesto en otra posición, porque somos, ¿qué? Hijos de Dios. Vamos a Juan, al Evangelio de Juan, al capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser, ¿qué? Hijos de Dios. No todos son hijos de Dios. Sonaría como un discrimen, pero no. Para ser un hijo de Dios tenemos que aceptarle a Cristo en nuestro corazón. Y ahí el Padre dice: ahora tú eres mi hijo. ¿Y qué te parece? ¿Hijo de Dios es poca cosa? Es muchísimo. Nos ha glorificado, nos has dicho: mira, eres mi hijo. Tienes los derechos que tiene un hijo, todos los derechos que tiene un hijo. Vamos a seguir leyendo y vamos a Romanos del 31 al 32. Dice así: ¿qué pues? En pregunta, ¿qué pues diremos a esto?
si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Cuando uno es hijo de Dios, ¿qué obtiene? ¿Qué obtiene los beneficios de un hijo? ¿A quién darás tu herencia cuando mueras? Un padre. ¿Al vecino? Podría ser, no sé, no, pero normalmente uno da a sus hijos. Uno trabaja, dice, mira esta casita, esta mansión con piscina, eso no es mi caso, por cierto, pero uno dice, esta casa es para mis hijos o mis hijas, ¿no es cierto? Uno dice, bueno, es la herencia. Pero el Señor, al ser hijos de Él, nos da, dice, primero dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, o si Dios está con nosotros, ¿quién podrá estar en contra de nosotros? ¿Quién va a estar en contra de nosotros si está Dios con nosotros? A veces salimos un poquito temerosos a la calle, al trabajo, algo, ojalá no me pase nada, en estos tiempos que pues pululan un poco estos actos delincuenciales, etcétera, en tiempos violentos. Pero si Dios está con nosotros, nadie puede estar en contra de nosotros. ¿Qué opinan de eso? Lindo, ¿no? Me acordaba de un pastor que yo le conocí hace muchos años, el pastor Robin Contreras, y nos hicimos amigos. No le he dejado ver, ha tenido una relación con mi hermano que se han visto, pero bueno, él tiene iglesia en Sangolquí, y él contaba que cuando él estaba iniciando su vida cristiana, él se apasionó por predicar el evangelio. Y se iba por el comité del pueblo, pero no como el comité de ahora, el comité de hace unos 25 años más o menos, ¿no es cierto? Y él caminaba por el comité del pueblo y se iba a veces en la noche solo. Y dice que pasaba por una calle así media desolada, de tierra, y que en los costados había unas barreras así como de hierba. Era un senderito ahí, ¿no? Y él caminaba. Iba siempre a predicar ahí en el comité del pueblo. Pero que resulta que después uno de las personas que él iba a compartir la palabra, se acerca donde él ya ha convertido él y le dice, mira, yo quiero contarte una historia. Tú sabes, yo salí de la delincuencia y todo eso, el Señor me sacó de esa vida, pero yo ya te conocía antes, desde hace mucho antes. Dice, ¿y cómo es eso? Dice, sí, porque yo sabía estar con mis camaradas de delito. En ese sendero justamente nos parábamos para acechar a alguna víctima, o sea, al que pasaba por ahí y ya le asaltábamos, y a veces hasta le agredíamos. Y nosotros te veíamos siempre pasar por ese camino, siempre, pero nunca te atacamos. Él dice, ¿pero por qué? Porque siempre ibas acompañado de unos grandulones vestidos de blanco, uno a tu izquierda, otro a tu derecha. Decía, pero yo nunca... Y dice, ¿quiénes eran esos con los que siempre ibas? Entonces nos daba temor de acercarnos a ti porque eran como tus guardaespaldas así, y siempre vestidos de blanco. Y él decía, no, yo siempre iba solo. ¿Qué opinan? Miren, si Dios está con nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? Nadie puede estar contra nosotros. Amén. Y dice, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? El Señor nos da todas las cosas, como en la canción que escuchamos hace un momento, ¿no? De Mefiboset. Él era un hijo, él era el hijo inválido de Jonatán, el amigo querido de David. Y cuando Jonatán murió, este hijo nadie le atendía, nadie a él, y David escuchó, y David le amaba mucho a Jonatán, al padre de Mefiboset, y dijo, ¿dónde está este hombre? Vamos, tráigamelo. Y él vivía en un pueblo, ¿no? En Lodabar, que era la perdición, violento, no sé, como alguna ciudad de aquí, no sé, de algún lado de la costa, bien peligrosa. Y le dijo, tráigame a él, yo me voy a hacer cargo de él.
y de hoy en adelante todo lo que él perdió en su vida, yo lo voy a recuperar. Y él va a vivir aquí en la casa del rey, y va a comer en la mesa del rey, y ya nada, de hoy en adelante, nada podrá estar en contra de él, porque tendrá la protección del rey. Todo lo que yo tengo será para él también. ¿No es así el Señor con nosotros? Él dice, todo lo que es mío es tuyo también. Yo quiero, porque todas las cosas, dice Él, también nos las dará. Y son promesas que nosotros debemos aferrarnos en nuestra vida. Y por falta de fe, nos olvidamos, decimos, no, yo creo que el Señor ya me ha olvidado. El Señor no te olvida, porque Él te llamó, Él te justificó, y Él te ha honrado y te ha glorificado también, como ha glorificado a su Hijo. Vamos a leer el Salmo 1. El Salmo, sigamos leyendo un poquito más. Vamos a leer el 33 y 34 de Romanos. Me equivoqué, disculpe. Vamos a Hebreos capítulo 13, versículo 5 al 6. 13, versículo 5 al 6. Vamos a leer qué dice aquí, referente a lo que estábamos hablando hace un momento. 13 del 5 al 6. Dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, pronúncienlo con sus palabras. ¿Qué dijo? Amén. No te desampararé ni te dejaré. Nunca nos va a dejar el Señor. Nunca nos va a desamparar. ¿No? Nos va a llamar a la mesa, que comamos en la mesa del Rey. Y dice el 6, de manera que podamos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. No temeré. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahora sí vamos al 33. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo no es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos puede acusar? ¿Quién podrá hacernos un daño, acusarnos, decirnos algo que nos pueda dañar si Dios está con nosotros? Tal vez lo intente, tal vez al inicio podrían tener algún efecto, pero al final de cuentas siempre el Señor va a estar con nosotros. Como Pablo, que Pablo fue puesto preso, pero Dios rompió las cadenas, los liberó de la cárcel. Pablo sufrió un naufragio, pero llegó sano y salvo a tierra. Y así el Señor, no quiero decir con esto, malentiendan que no tendremos pruebas, pero el Señor nos va a dar la victoria en medio de la prueba. ¿Quién es el que nos podrá condenar? Ya nosotros no tenemos condenación. Hay uno que siempre nos anda condenando día y noche. Nos anda condenando. ¿Quién es? El que llamamos el enemigo, Satanás, el diablo. Él nos condena. Mira, ya hiciste esto malo, ya vas a perder el trabajo, ¿no? Ya tu esposa tal vez te va a dejar, ya te vas a enfermar gravemente, ya vas a morir. El diablo está siempre condenando, siempre condenando. ¿Para qué vienes a la iglesia? Eres un hipócrita. Si ayer nomás estuviste haciendo algo que no es bueno, y nos condena y el Señor dice, arrepiéntete y yo te perdono. Él nos condena. Cristo es el que murió. Él murió en vez de nosotros. Más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que intercede por nosotros. No hay otro intercesor delante del Padre que Jesucristo. En la religión tradicionales piensan que hay otras personas, otros seres humanos que pueden interceder delante de Dios, pero no hay uno.
Solo hay un mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre. No hay nadie más. No tienes que orarle, o como algunos dicen, rezarle a algún santo, ni a la Virgen María. Solo a Jesucristo. Él es el único que puede interceder por nosotros. Tenemos abogado, dice la palabra, delante del Padre. Él intercede. Por eso decimos cuando oramos al final: y todo esto, Padre, te hemos pedido en el nombre de ¿quién? De tu Hijo amado Jesucristo. Y porque el Señor dijo que todo lo que pidieres en mi nombre, mi Padre que está en los cielos, Él lo hará. Amén. Vamos al Salmo 1. Salmo 1, del 1 al 6. Tenemos en pantalla. Dice: bienaventurado el varón, o sea, bendecido el varón, en otras palabras, que no anduvo en consejo de malos. Bendecido el que no estuvo con consejos de los malos, ¿no? O sea, el que no escuchó esos consejos de los malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Tal vez en algún momento de nuestra vida, antes de encontrarle al Señor, tal vez sí estuvimos en este pasaje, en este grupo, pero ahora ya no, sino que en la ley de Jehová, eso somos nosotros. En la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, ¿no? Nada le podrá vencer a ese árbol plantado en corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae. Y todo lo que hace, escuche esto bien, y tómele como una promesa de Dios para tu vida. Y todo lo que hace, ¿qué dice? Dígalo usted: prosperará. Todo lo que hacemos prosperará. No así, ahí viene el otro grupito, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. En este tiempo mucha gente se mete en estos negocios ilícitos, ya hemos compartido en el dinero fácil, en el narcotráfico, en tantas cosas, pero lamentablemente, no deseamos el mal a nadie. Su destino es justamente, como dice, lo que uno siembra, eso cosecha, y terminan mal, acaban mal. Los vemos en las noticias, acaban acribillados en la calle a través de un sicario, qué sé yo. Pero nosotros que conocemos al Señor y vivimos de acuerdo a sus mandamientos, realmente el Señor nos guarda y nos proteja. Vamos al versículo 35. Dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? ¿Quién nos va a separar del amor de Dios? ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? Si tú ya tienes a Cristo en tu corazón, ten por seguro de que nada te va a separar del amor de Dios. Volviendo al tema de que hay la doctrina de que algunos dicen no somos predestinados, ¿no? Hay otro grupo también que dice que la salvación se pierde. ¿Sí? Parecería tener algún sentido, pero en realidad bíblicamente yo les digo, la salvación no se pierde. No se pierde. Los que están en contra de esta doctrina de que la salvación sí se pierde es por el hecho de que dicen: entonces es muy peligroso predicar eso, porque la persona dice: yo ya soy salvo, entonces puedo hacer lo que yo quiera con mi vida. Yo puedo hacer lo que quiera, entonces puedo pecar como ya soy salvo. No, eso no es. Eso es ya hilar muy fino, es irse por otro camino. Porque una persona que ya conoce a Dios, que ama al Señor, en su corazón está siempre, dice: no, hasta la muerte, de aquí a la eternidad, yo voy a estar con el Señor, no voy a hacer algo que yo pueda afectar esa relación con el Señor. Un cristiano convertido no va a coger una arma y va a matar como sicario a alguien, ¿no les parece? No, porque hay un temor de Dios. Nosotros antes mentíamos
pues de manera, qué sé yo, compulsiva. Pero cuando uno acepta a Cristo, no, ya, no digo que a veces no nos salga una mentira, ¿no? Porque estamos en un proceso de perfeccionamiento. Todavía la carne, esta carne nos puede inclinar a hacer algo que no está bien, pero algo ya así dramático en nuestra vida, no lo hacemos porque le tenemos a Cristo en nuestro corazón. Y decimos, no, yo ya no puedo hacer eso. El diablo te tienta. Tú dices, no, yo soy de Cristo. Yo contaba la historia, voy a contar dos ejemplos. De uno es de Víctor Torres, este chico que salió de las drogas y de la heroína y después se restauró allá en Estados Unidos, en Nueva York, y aceptó al Señor y fue el único que le pudo liberar de la droga, porque de la heroína salir casi imposible. Estuvo en tratamientos en todo lado, pero hasta que no llegó de rodillas donde el Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo le perdonó porque él se arrepintió, no fue hasta que él se liberó de la droga, de esa adicción. Y resulta que fue a un campamento de restauración y después regresó a su barrio ahí en el Bronx, en Nueva York. Y cuando él estaba entrando donde él vivía, su departamento, un amigo a la entrada y le dice, mira Víctor, lo que tengo para ti. Le saca y le muestra el sobrecito de la heroína. Y Víctor se quedó ahí pensando un rato, porque decía que el efecto de esa droga era como estar en el paraíso, ¿no? Pero algo pasó en él. Dijo, no, yo ya soy nueva criatura, ¿cómo voy a caer de nuevo en esto? Dijo, no, esa vida terminó. Y terminó, porque él se llegó a convertir en un famoso, el gran predicador Víctor Torres, y en su libro El Hijo de la Calle Tenebrosa cuenta toda esta maravillosa historia de él, cómo el Señor le restauró. Entonces, volviendo al versículo, ¿quién nos separará del amor de Dios? Tal vez una tribulación. ¿Tú crees que pasas un problema y le vas a negar al Señor? Una persona que ya está con Cristo, así como Job. ¿Se acuerdan de Job? Job le vino todos los males, fue terrible lo de Job. Pero en alguna parte de la Biblia, del libro de Job, tú encuentras que Job renegó de Dios. Dice la palabra que él alababa a Dios. En medio de su sarna, se murieron los hijos, perdió todas sus propiedades. Pero Job se mantuvo firme. Tribulación nos separará del amor de Dios. Angustia, persecución. Alguien dice, no, ya me hice cristiano y ahora me persigue. Bueno, en nuestro país tal vez no pasa eso, gracias a Dios, por el momento. Pero hay naciones en que los cristianos son perseguidos y muertos. En un país del Islam, por ejemplo, tú predicas la palabra del Señor y tienes riesgo de que tu vida termine. Pero la palabra dice que vendrá un tiempo en que seremos en todos los lugares del mundo, los cristianos seremos perseguidos. Pero eso nos va a separar del amor de Dios. Leamos la vida de Pablo. Pablo sufrió un montón de tribulaciones, pero ¿tú encuentras alguna parte en la que Pablo renegó de Dios? Es decir, perdió su salvación. No. La persona que tiene a Cristo ya es difícil, no puede, porque el mismo Señor ya te ha tomado para ti, no va a dejar que te pierdas. Sería absurdo pensar eso, de que el sacrificio de Cristo en la cruz fue tan poco, tan mínimo, que de un momento a otro tú puedas perder lo que te ha dado. Él te ha entregado gratuitamente la vida eterna y tú después la pierdes. No fue suficiente el sacrificio de Cristo en la cruz. Aquí dice lo contrario. Aquí dice que nada nos va a separar del amor de Dios. La hambre. Estás sin trabajo, tal vez has pasado necesidad. Yo pasé el tiempo que me quedé varios meses sin trabajo, hace algunos años, y sufrí, es un golpe tremendo, porque de mí dependía la manutención de mi familia. Pero ¿qué hice? Caí al suelo, ahí al piso, a llorarle al Señor: Señor, sácame de esto, ayúdame. Y vi una paz. No es que me dio el trabajo ese rato, solo me dio paz. Me dijo: tranquilo, confía en mí. Entonces yo iba al grupo de oración que yo les había contado, sin trabajo, sin dinero, tal vez unos
dólares que tenía en el bolsillo, y cuando decían vamos a orar para que ofrenden, yo sacaba lo único que tenía, me acuerdo, unos 20 dólares, que quién sabe era para la semana, y lo entregaba en ofrenda al Señor, pero con alegría, no forzadamente. ¿Y qué pasaba? Que al otro día me llamaban, mira Osvaldo, ¿nos puedes ayudar con este trabajo? Te vamos a pagar unos 350 dólares, era un diseño que yo podía hacer ahí. Después otro, y así. Yo daba de lo que no tenía, el Señor me bendecía, pero nunca renegué del Señor. Tenía una paz, una tranquilidad, sin trabajo, pero tranquilo, feliz. Más bien me preocupaba de los problemas de las personas del grupo de oración que iban cargados con dificultades, y oraba por ellos, y mi dificultad pasó por alto. No nos separará nada de eso, del amor de Dios, o la desnudez, o el peligro, o la espada. Como está escrito en el 36, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Por causa del Señor, digo, puede darse en un futuro inmediato tal vez una persecución al cristianismo en general y a los cristianos, pero eso no nos va a separar del amor de Dios. Preferiremos estar muertos que apartarnos de Dios. No puedes perder tu salvación porque ya Cristo está en ti. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores. Miren, otra frase contundente, hermosa. Antes, en todas estas cosas, todas estas tribulaciones, situaciones difíciles, somos ¿qué? Más que vencedores. ¿Tú te imaginas que puede haber alguien que sea más que vencedor? Y eres vencedor, pues, pero esto es más que vencedor. Es como en las Olimpiadas te dan la medalla de oro, que es la máxima, y hay algo más, no hay. Pero con el Señor sí hay algo más que vencedores. Somos en Cristo Jesús. En el 38, en el 38 dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, escuche bien esto, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Cristo Señor nuestro. Diga amén. Nada nos va a separar del amor de Dios, nada, ni el poder más alto, ni el poder más bajo, nada. No vamos a estar separados de Dios. Ya Dios nos compró con su sangre de su Hijo en la cruz. Nada nos va a apartar de Él. Y si nosotros por algún momento doblamos un poquito para querernos salir del camino, aparentemente el Señor siempre nos empuja y nos vuelve al sendero. Como la ovejita que dice, si una oveja sale del rebaño, el pastor va y la vuelve a traer. Así es el Señor. Nada, porque tenemos a Cristo en nuestro corazón. Esto no significa que vamos a pecar deliberadamente. Es absurdo, no tenemos eso. Ya nuestra esencia es diferente, porque aquí mismo dice que somos imagen de su Hijo. ¿Cómo alguien de imagen de su Hijo, de Jesucristo, puede obrar ya maléficamente? ¿Te imaginarías un cristiano haciendo siempre lo malo? Sí, cristiano entre comillas, ¿no? ¿Qué significa eso? Que nunca fue cristiano. Cuando alguien dice, mira, el hermano se apartó de los caminos del Señor, ahorita está por el mundo ahí, tú le ves en los bares, anda con otras mujeres y eso, perdió su salvación. Mi hermano, él nunca fue salvo. No nos engañemos. Pero veamos el caso de Judas ahí, mira, Judas. ¿No ves? Judas perdió su salvación, le entregó al Señor. Judas nunca fue salvo. Desde la misma Biblia dice que él era el hijo de perdición, el inicuo. Y ya está, lamentablemente, ¿no?, destinado a cumplir ese trabajo. Pero Judas nunca fue salvo, porque la persona que está salva busca complacer a Dios, y así pase alguna dificultad, alguna situación, no se va a apartar del amor de Dios, porque ya fue comprado, no
por alguna actividad nuestra, lo bonito que somos, por el Jesucristo en la cruz. Y eso, la cruz, mis hermanos queridos, es suficiente para ser salvos. La cruz es suficiente. Es verdad que las obras dicen que Cristo vive en nosotros, pero las obras no te salvan. Alguien piensa que por hacer alguna situación extraordinaria en obras, donar su fortuna, hacer una peregrinación a cierto lugar, o que no, saco todas las noches, yo salgo a dar de comer a los pobres, entonces yo ya estoy asegurado el cielo por esas obras. No digo que es malo hacer obras en bien de los otros, eso testimonia que Cristo vive en nosotros, pero eso no nos da la vida eterna, sino Jesucristo. Y ahora hay una tendencia en las iglesias, en algunas iglesias cristianas, de mucho hablar esto. No es que, hermanos, tenemos que hacer obras. ¿Qué obra? No, hay que ayudar a los pobres y todo eso. Volvemos de nuevo a creer que a través de las obras vamos a ser salvos. Pero yo les digo, no, la principal obra que podemos hacer es predicar el Evangelio para que la gente a través de Jesucristo sea transformada y restaurada. Tú no le vas a restaurar a una persona solamente dándole un sándwich o una taza de café. La vas a restaurar cuando esa persona conozca a Cristo. Pero si le das el sándwich y la taza de café y le predicas de Cristo, ahí sí estás haciendo la obra que nos compete. Gloria al Señor, bendito sea el nombre del Señor. Amén. Yo les invito que nos podamos poner en pies. Sabemos que esta enseñanza ha sido de gran bendición para tu vida. Gloria al Señor. Suscríbete y compártela. Además, síguenos en nuestras redes sociales y escríbenos a este correo electrónico aquí en pantalla. Queremos escucharte. De igual manera, te invitamos todos los domingos a nuestro culto familiar en el Hotel Savoy Inn, Salón Las Rosas, al norte de Quito. Será un gusto inmenso conocerte. Dios te bendiga.